Por otro lado, mis hermanos, les tengo una buena noticia. Hay un régimen, un tirano que nos había gobernado desde el Edén. Un imperio, no un imperio meramente físico, era un imperio más espiritual y era un imperio universal que había sometido los corazones, las personas de todos los tiempos. Y aunque algunos grandes conquistadores pudieron conquistar muchas cosas en esta vida, buscaba entre los más grandes conquistadores de la historia, y todavía es un debate poder colocar a los 5 más grandes conquistadores de la historia. Alejandro Magno fue uno de ellos, Gengis Khan, Julio César el emperador, Hernán Cortés o Napoleón Bonaparte, por algunos. La buena noticia es que aunque estas personas se levantaron en un tiempo de la historia y conquistaron grandes reinos y se armaron de un gran poderío, de un gran ejército, todos ellos tuvieron en su momento que rendirse al imperio de la muerte. Todos tuvieron que morir. Nadie, ninguno de ellos pudo conquistar el poder de la muerte. La buena noticia es que el Dios que nosotros adoramos, al que nosotros servimos, levantó a Jesús de entre los muertos al tercer día y subió Cristo a la diestra del Padre, y allá gobierna con poder y gloria, y gobierna también en su pueblo, que es la iglesia. Hermanos, esta es la noticia más grande jamás contada para la humanidad, que el Dios hecho carne pudo dar fin al imperio y al dominio de la muerte. Esto trae esperanza. Esto también debería guiar nuestros corazones a un sentido de reverencia, de oración a nuestro Dios. Los judíos esperaban un Mesías que derrotara el imperio romano, que devolviera el reinado a Israel. Esperaban ese tipo de Mesías, pero el Mesías, Cristo Jesús, había venido para destruir, para vencer algo mucho mayor que eso. Ha hecho algo mucho más grande que derrotar al imperio romano. Jesús vino para deshacer las obras del diablo y el imperio de la muerte sobre cada ser humano. Hermanos, estamos llegando al final de nuestra serie, el Jesús que no puedes ignorar. No puedes ignorar al Cristo que hemos estudiado desde el principio, cuando Juan dijo en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 14, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ahora nosotros vamos a contemplar esta gran victoria de este verbo que se hizo carne al destruir el poder y el dominio de la muerte, confirmando así lo que él había prometido, que resucitaría al tercer día. Y también obviamente nos da un sentido de esperanza y ha garantizado nuestra resurrección al final de los tiempos. Ninguno se atrevió a hablar como habló Jesús, ni a hacer lo que Jesús hizo, y ninguno de los grandes fundadores de distintas religiones ha promovido su resurrección con anticipación y sobre todo que se lograra. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis hermanos, vaya conmigo por favor a las Escrituras en este sermón que vendría siendo casi el último de los 3 sermones que voy a predicar sobre el Evangelio de San Juan. Así es que vaya conmigo por favor al Evangelio según San Juan, al capítulo 20. San Juan capítulo 20, versículos del 1 al 10. Por favor, si se pone sobre sus pies para mayor reverencia, si está dentro de sus posibilidades, abra la palabra en San Juan 20 del 1 al 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro.
Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Oremos al Señor. Querido Dios, podemos hablar contigo porque creemos que Cristo resucitó de entre los muertos. Que nosotros estemos aquí congregados es porque Jesús resucitó. Que nosotros estemos aquí predicando, escuchando tu palabra y viviendo una vida transformada en el poder de tu Espíritu Santo es porque Cristo resucitó. Porque no es un mito, no es un personaje más de la historia, sino que es el Dios que abrió las puertas del cielo y que cerró para siempre las puertas de la muerte espiritual a todo aquel que cree en Jesús. Suplico que a través de este mensaje tu pueblo encuentre esperanza eterna, pero también mientras atravesamos por los diferentes momentos, circunstancias y pruebas de este mundo, reconocer y mirar una vez más las promesas, grandísimas promesas que encontramos en tu palabra y es que no todo termina, no todo se acaba aquí. Danos esperanza, Señor, aún en las situaciones que parecen ya muertas, en las relaciones que parecen ya muertas, en las adversidades que enfrentamos, que el poder de Cristo sea magnificado en nuestra debilidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Los líderes religiosos, es decir, el sumo sacerdote y los sacerdotes, los escribas, los fariseos, creían haber acabado con aquella persona que para ellos era un gran problema. Creían haber vencido a nuestro Señor Jesucristo, moviendo la voluntad, moviendo el poder de Pilato para que les fuese entregado y fuese crucificado. Y así ocurrió. Pero mis hermanos, mientras ellos celebraban, Satanás también celebraba porque creía que el Mesías o el Cristo había sido derrotado. Pero era todo lo contrario. Llegaría el domingo muy temprano en la mañana, cuando los judíos, los líderes judíos y aún Satanás verían algo que nadie más había podido hacer en la historia de la humanidad. Conocerían el poder actuando, el poder de Dios actuando a favor de su Hijo, levantándolo de entre los muertos. Hermanos, que usted y yo estemos aquí el día de hoy. Si Jesús no hubiese resucitado, usted y yo no estuviésemos aquí. Por algo muy sencillo. Los discípulos estaban totalmente desplomados espiritualmente y emocionalmente después de la muerte de Jesús. Ellos no podían ni siquiera sacar la cara, ni siquiera poner un pie afuera. Estaban encerrados porque temían por sus vidas, porque temían que ellos también fuesen apresados, fuesen crucificados. Usted y yo no estuviésemos aquí definitivamente si Jesús no hubiese resucitado. Es ese Cristo resucitado que se les aparece a sus discípulos, y aquellos discípulos
ahora viendo a Cristo resucitado, están dispuestos a entregar todo lo que tienen y todo lo que son, incluso sus propias vidas, como lo hicieron. ¿Por qué? Por una mentira. Nadie moriría por una mentira. ¿Qué se les prometió a los discípulos? ¿Se les prometió riquezas, reinos, gloria? No, no se les prometió nada de eso. Se les prometió: en la casa de mi Padre muchas mansiones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Eso dice San Juan 14:1. 2. La vida del creyente desde sus orígenes, hermano, tiene que estar enfocada en algo más grande que este mundo, en algo más grande que las ambiciones de este mundo, que las riquezas de este mundo. Quiera Dios que mueva nuestros corazones y vivamos apasionados por esta gran verdad, por este gran mensaje que fue el mensaje central de los discípulos. Si usted lee Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 3, va a encontrar que hay un mensaje que recorre el mensaje de los discípulos en todo el libro de los Hechos. Jesús, el Jesús que ustedes crucificaron, porque así les predicaba Pedro, el Jesús que vosotros crucificasteis, que entregaste a manos de inicuo para que fuese crucificado, Dios le levantó de entre los muertos. El mensaje de los discípulos era sencillo: Jesús resucitó y debemos arrepentirnos, clamar por el perdón de nuestros pecados. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De tal manera, mis hermanos, que este sea el mensaje central también de la iglesia. Pero se ha dado cuenta que a veces no predicamos tanto la resurrección. Ese es el mensaje central, porque si Cristo no resucitó, toda nuestra teología y todo nuestro mensaje se desploma. No tiene sentido lo que predicamos. Por lo tanto, en este mensaje no solamente quiero hablar del evento histórico de la resurrección de Cristo, como hemos leído en los primeros 10 versículos del capítulo 20 de San Juan, sino que también en la segunda parte quiero abordar la parte teológica y práctica para nuestras vidas, lo que debe sustentar nuestra esperanza y lo que debe mover nuestras manos para servir al Maestro y para rendir nuestras vidas a Él. Veamos entonces el evento histórico. Yo le he llamado un evento inesperado, un evento totalmente inesperado por todos los seres humanos, aún por sus discípulos, aquellos que habían estado con Jesús los últimos 3 años de su vida, que habían escuchado su mensaje, que habían visto sus milagros, que habían escuchado las palabras de vida que salían de la boca de Jesús. Ellos no esperaban que Jesús resucitase. Notemos entonces los planes de las mujeres. Como dice las Escrituras también en Marcos 16 del 1 al 3, María Magdalena y un grupo de mujeres, no solamente era ella la que iba a hacer algo que para muchos era común. Iban a ungir el cuerpo de Jesús, porque no habían tenido tiempo de preparar muy bien su cuerpo para ser enterrado o metido en esta cueva, ya que se avecinaba la Pascua y venía el día de reposo, el día viernes. Por lo tanto, ellas, preocupadas por el Maestro, en un acto de amor, en un acto de devoción, en un acto de reverencia, de respeto a Cristo, llevan estas especias aromáticas para ungir el cuerpo de Cristo. Ellas entendían, por lo tanto, no hay que ser un genio para comprender, está implícita la idea de que ellas esperaban encontrarse con un cuerpo inerte que necesitaba ser ungido por ellas. Notamos entonces que no había ninguna, ni la más mínima, ni la más pequeña, ni la más chispa más pequeña de esperanza de que Jesús hubiese resucitado. Ellas no iban con esta inquietud, con esta incógnita. ¿Será que Jesús ya resucitó? ¿Será que el Mesías habrá resucitado? ¿Dónde lo veremos? No. También los discípulos, mis hermanos, estas mujeres, mientras ellas iban al sepulcro, los discípulos estaban encerrados. Y mire lo que dice el versículo 19 del capítulo 20 de San Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban como reunidos,
por miedo de los judíos. Ellos tenían temor, entendían que sus vidas también corrían riesgos y por lo tanto estaban encerrados. Una vez más, hacemos el énfasis en lo siguiente: ellos no esperaban, no entendían, ni pensaban, ni consideraban, no se les pasaba por la mente de que Jesús pudiese haber resucitado. Y esto hace de la resurrección que sea más verídica todavía. 16 de Marcos, capítulo 16, versículo 10 de San Marcos, dice la palabra del Señor: y yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, es decir, a los discípulos, que estaban como tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron, aún después de ver el sepulcro vacío. Si entramos en el momento cronológico, cuando ya María Magdalena lleva esta noticia, ya cuando Jesús se le había aparecido a ellos y Pedro y Juan habían visto los lienzos, el sudario de Jesús, las vendas con la cual enrollaron a Jesús y el sudero que le habían puesto en su cabeza a un lado, pero no habían visto al Mesías todavía. Lo único que tenían hasta ese momento era una tumba vacía. Y entonces ellos estaban encerrados, reunidos. María Magdalena llega con la noticia de que Jesús efectivamente había resucitado. Su cuerpo no se encontraba en la tumba, no porque lo hubiesen robado, sino más bien porque había resucitado, había vencido el poder de la muerte. Pero ellos, dicen las Escrituras, que no creyeron. Por lo tanto, para María Magdalena y las otras mujeres que le acompañaban, representaban una tragedia mayúscula. Habían robado el cuerpo de Jesús. Eso fue lo que ellas pensaron. Mire usted el versículo 2 del capítulo 20. Entonces corrió María Magdalena y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo que se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han colocado, no sabemos dónde le han puesto. Era común que los ladrones asaltasen los sepulcros, especialmente cuando había muerto o ahí estaba enterrado alguna persona de dinero. Ellos estaban buscando algún tesoro para robar, algún tesoro de valor. Pero gracias a Dios que no se le dio a María lo que María buscaba, ya que ella buscaba un cuerpo sin vida. Porque si ha encontrado un cuerpo sin vida el domingo en la mañana, María, hermanos, nosotros tampoco estuviéramos aquí diciendo cuán grande o cantando porque Él vive, triunfaré mañana. No estaríamos aquí. Gloria a Dios, porque no se le dio lo que ella pedía. Hermanos, dale gloria a Dios también cuando Dios no te dé lo que tú pides. Porque cuando Dios no te da lo que tú pides, quizás te está protegiendo de algo o tiene algo mucho más grande y mucho mejor de lo que tú estás pidiendo. Y en este contexto ocurre entonces lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es un evento no solamente histórico e inesperado, porque la tumba vacía no decía mucho, simplemente les enseñaba o nos decía de que Jesús no estaba allí. ¿Será que le habían robado el cuerpo? Mire lo que dice el versículo 11 del capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvieron y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. María. Volviéndose ella le dijo: Rabuní, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. He leído específicamente esta porción bíblica, aunque hay más de una aparición el mismo domingo, el mismo primer día de la semana. Hay más de una aparición, pero esta es la que colocan todos los más grandes estudiosos como la primera aparición de Jesús. La resurrección de Jesús ha sido comprobada, o la evidencia arroja que realmente resucitó, no solamente porque fue un acto inesperado, ellos no esperaban esto, y hay un cambio total en la manera en cómo viven los discípulos después de la resurrección, sino también la tumba vacía puede ser una evidencia, pero aún mayor que eso son las apariciones de Cristo. Esto fue lo que transformó el corazón de sus discípulos y de los más de 500 testigos que vieron al Cristo resucitado, según lo dice las Escrituras. Las apariciones de Cristo. Aparece a María Magdalena, una mujer desconsolada, totalmente consumida por la tristeza, creyendo que se han robado al Mesías, el cuerpo del Mesías, que experimentó el gozo de la resurrección. También la aparición a los discípulos. En el capítulo 20, versículo 19 en adelante, notamos la aparición de Cristo a los discípulos. Jesús entra y aquellos hombres que están atemorizados reciben por primera vez al Mesías, y por primera vez lo ven el mismo domingo. Como estas personas que estaban encerradas con miedo, luego salen en el poder del Espíritu Santo para proclamar que Jesús ha resucitado, y para decirle básicamente en la cara a los sacerdotes que habían dado muerte a Jesús, decirle: vosotros crucificasteis a Jesús, pero Dios le levantó de entre los muertos. Para que ellos tengan el valor después, allá en el capítulo 3, capítulo 4, decir: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Estas personas obviamente estaban atrapadas por esta maravilla que habían podido contemplar con sus ojos y palpar con sus manos. Personas completamente transformadas después de la resurrección de Jesús. Es una evidencia. Estuvieron dispuestos a morir. ¿Por qué cosas estarías dispuesto a morir tú en esta vida? ¿Qué cosas valen tanto para ti que estás dispuesto a ofrendar tu vida, a pagar con tu sangre? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? Quizá. ¿Estás dispuesto a ofrendar tu vida por las cosas materiales más valiosas de este mundo? ¿Estás dispuesto a ofrendar tu vida por una gran casa? ¿Por el mejor vehículo del año? Claro que no, porque consideramos más valiosa nuestra vida que cualquier cosa material. Pero los discípulos que estaban atemorizados, después que reciben a Jesús, allá en aquel cuarto encerrado, hay un cambio total en sus vidas. Apareció luego también cuando estaba Tomás, porque en la primera aparición a los discípulos básicamente se le apareció a los 10. No estaba Tomás. Versículo 24 al versículo 31 encontramos precisamente el momento en que Jesús aparece a Tomás y le dice el Señor. Mira el versículo 25 del capítulo 20. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No voy a creer hasta que no mire. Eso es imposible que haya ocurrido, está diciendo Tomás. Dice el versículo 26: 8 días después estaban otra vez sus discípulos, es decir, el otro primer día de la semana, el otro domingo. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús.
estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque me viste, has creído. Cualquiera puede creer viendo. No necesitas fe cuando tienes delante de ti aquello por lo que se supone debías de creer simplemente por fe. Se necesita fe cuando lo mira. Por eso es que Jesús dice: bienaventurados, dichosos, felices, afortunados son aquellos que no necesitan ver mis manos ni meter su mano en mi costado para creer. Usted es bienaventurado, yo soy bienaventurado. Dichosos somos aquellos que creemos en Cristo. Entonces Jesús apareció no solamente a María Magdalena, no solamente a los 10 discípulos, no solamente a Tomás el incrédulo, que dicho sea de paso, según la tradición, su fe era tan grande de Tomás después, que estuvo también dispuesto a morir por aquello que él consideraba que era imposible que hubiese pasado, es decir, la resurrección de Jesús. Su fe fue tan firme que ofrendó su vida al Señor, muriendo en la India, según la tradición, atravesado por una lanza, después de no creer. Después Jesús apareció a más de 500 hermanos. Dice las escrituras en 1 Corintios capítulo 15. Le voy a pedir que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, porque hay otra aparición digna de mencionar. No solamente fue a María Magdalena, no solamente fue a sus discípulos, no solamente fue a los 120 reunidos en el aposento alto, sino que además se le apareció a otro grupo más amplio de personas. En 1 Corintios 15, 4 dice la palabra del Señor: y que fue sepultado, 1 Corintios 15, 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, en los tiempos del apóstol Pablo, que fue despuesito de la resurrección de Jesús, una vez que él se ha convertido y entiende la importancia de la resurrección, ahí centra precisamente el evangelio. Y lo que dice acá es que apareció a un grupo tan grande de 500 hermanos, como de 500 hermanos. Y algunos, dice Pablo, todavía viven. Podían ellos ir a corroborar, ir a preguntar quiénes eran estos hermanos que habían visto a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, versículo 7. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. La aparición de Jesús es el fundamento de la fe, básicamente, de los primeros cristianos, de los apóstoles. Pero ¿cómo este evento llega a ser de gran impacto teológico? ¿Acaso la muerte de Jesús no era suficiente? No, no era suficiente. La obra de redención no solamente es la muerte de Jesús. La obra de la redención es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Es la obra total. La doctrina y la creencia de la resurrección es el corazón de nuestra fe. Nuestra fe sería vana y estaríamos aún en nuestros pecados. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 14. Y si Cristo no resucitó, para aquellos que dudan, para aquellos que lo toman a la ligera este tema de la resurrección, para aquellos que no provoca un impacto grande en sus vidas, dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana, no sirve. Vana es entonces nuestra predicación. Vana es mi predicación ahora mismo si Cristo no resucitó.
vana es también nuestra fe en lo que nosotros hemos creído. Y somos hallados, aún más, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, a cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe, una vez más, es vana. Y mira acá, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, ¿acaso Jesús no había muerto por nuestros pecados? ¿Por qué dice Pablo que aún estaríamos en nuestros pecados? Porque Jesús había prometido, y el Antiguo Testamento había prometido también, de que Cristo debía padecer, pero también debía de resucitar. Y si Jesús lo prometió y luego no se cumplió, entonces ¿qué es lo que pasó? Jesús mintió, Jesús engañó, su sacrificio no sería perfecto, no podría redimir a la humanidad. ¿Por qué? Porque habría sido un pecador que mintió. Si Cristo no resucitó, entonces Él mintió. Y si mintió, entonces su sacrificio no es perfecto. Y por lo tanto, no tiene la capacidad para perdonar nuestros pecados. Por eso Pablo concluye diciendo: si Cristo no resucitó, tu fe no sirve para nada. Eres encontrado falsos testigos delante de Dios. Y además, aún estás en tus pecados. Es decir, no has recibido el perdón de Dios, porque no ha habido un sacrificio perfecto. Porque, mis hermanos, la resurrección es el sello de aprobación de parte de Dios. Se lo voy a repetir: el sacrificio de Cristo es el sello de la aprobación de parte de Dios sobre el sacrificio de Jesús. Es el sello de la aprobación y la aceptación de que el sacrificio de Cristo sí cumplió con todos los requisitos, con todas las demandas de la ley de Dios. Que cuando Jesús dijo consumado es, realmente la obra de la redención, el sacrificio de Cristo era lo único, y es lo único que necesitaba el Padre para salvar a los pecadores. Mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1:4, más atrasito. Romanos 1:4 nos enseña de que la resurrección es el sello de la aprobación de Dios sobre Cristo. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:4, hablando de Jesús, que fue declarado, Él fue declarado Hijo de Dios. Jesús reclamó muchas veces ser el Hijo de Dios y se refirió a Dios como mi Padre. Ok, pero en esta ocasión alguien más declaró que Él era su Hijo. Y más allá de declararlo en el bautismo de Jesús, se recuerda cuando Jesús salió de las aguas y dijo el Padre: este es mi Hijo amado. Pero otra forma más contundente de declarar que Jesús es el Hijo de Dios, dice así: que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Por qué? Esta es la declaración de Dios. Esta es la manera como Dios le dice al mundo el sacrificio de Jesús. Y lo que Jesús dijo ser mi Hijo es 100% real. Que Jesús pudo complacer al Padre totalmente según la ley de Dios, porque Él vino a cumplir la ley. Y aquí el Padre declara a través del Espíritu Santo que Jesús realmente es su Hijo, que su sacrificio es perfecto a través de la resurrección de entre los muertos. Así de importante y de necesaria era la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en el aspecto teológico cristiano, es la demostración del poder de Dios sobre el imperio de la muerte. Mire lo que dice Hechos en la predicación, la primera predicación de Pedro, Hechos capítulo 2, en versículo 24. Dice la palabra del Señor, hablando Pedro en su primer sermón: al cual Dios levantó, es decir, al cual Dios resucitó, suelto los dolores de la muerte. Mira, por cuanto era que imposible que fuese
retenido por ella. La muerte no tenía la capacidad ni el poder para retener a Cristo. Dios lo levantó y demostrando así su poder y su autoridad y su señorío sobre el dominio y el poder de la muerte, que reinó hasta que Cristo resucitó de entre los muertos. ¿Han habido otras resurrecciones? Sí, en el pasado Jesús mismo resucitó a por lo menos a 3 personas. Cuando Jesús murió también se abrieron los sepulcros de muchos santos y resucitaron, pero nadie había resucitado para no morir jamás. Él es el primero de entre todos los seres humanos. Entonces se demuestra el poder de Cristo. Era imposible, no había, la muerte no tenía la capacidad para retener al Hijo de Dios en los sepulcros. Era imposible, dice el apóstol Pedro en su primer sermón. Pero más que eso también, ¿por qué es tan importante el sacrificio, la resurrección de Jesús? Mire lo que dice una vez más 1 Corintios 15, 20 al 22. Intencionalmente, mire lo que dice el versículo 20 al 22 de 1 Corintios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, Adán, también por un hombre, Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dado que somos descendientes de Adán y Eva, nosotros morimos, nuestra muerte física. Y está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de el juicio. Pero la vida que tenemos en Cristo no necesariamente es una vida física, sino es una vida espiritual. Y por lo tanto, aunque morimos físicamente, no morimos espiritualmente. La muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios. Así como en Adán, es decir, unidos a Adán, descendientes de Adán, vamos a morir físicamente y espiritualmente. Cristo ha venido, en Cristo, los descendientes de Cristo, los hijos de Dios, aquellos que han rendido realmente su vida a Cristo, estos serán vivificados, serán resucitados. Dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, el primero, luego los que son de Cristo en su venida. Es decir, la resurrección de Jesús no solamente es el sello de la aprobación del sacrificio de Cristo, no solamente es la demostración del gran poder de Dios sobre el imperio de la muerte, no solamente es el corazón de nuestra fe, sino que también es la garantía de nuestra resurrección, de que un día nosotros también resucitaremos para vida eterna, de que un día aquellos que murieron creyendo en Cristo van a resucitar, van a abrirse los sepulcros y van a resucitar con cuerpos glorificados, con cuerpos transformados, como dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 en adelante, que Cristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La resurrección, hermano, era el mensaje central y era básicamente lo que sostenía la vida de los primeros cristianos. ¿Por qué estuvieron dispuestos a renunciar a casa, renunciar a trabajo, renunciar a familia y a veces sufrir la muerte? ¿Por qué? Porque entendían de que las promesas de Dios, las promesas duraderas de Dios, tienen que ver más con nuestra vida futura que con nuestra vida presente. Y sus ojos estaban puestos en la resurrección. Creían profundamente en la resurrección de Jesús. La pregunta es, ¿será que usted cree que está convencido, 100% convencido, más allá de tener una teoría, más allá de aceptar, porque algunos aceptan ciertas cosas, pero son pocos los que las creen y las abrazan en su corazón? Aquellos que las creemos de corazón, que Cristo resucitó y que podemos decir ahora mismo, Jesús está aquí. ¿Cuántos lo creen? Jesús está aquí porque resucitó. Si no hubiese resucitado,
estaríamos hablando una gran mentira. Ya como dice Pablo, seríamos encontrados falsos testigos delante de Dios. Pero hermanos, lo que no pudo conseguir Genghis Khan, Hernán Cortés, Alejandro Magno, Julio César, Napoleón Bonaparte y otros grandes conquistadores, lo que no pudieron lograr grandes físicos, Albert Einstein, lo que no pudo lograr Miguel Ángel, lo que no pudo lograr Cristóbal Colón, Cristo lo logró. Venció el dominio de la muerte. Eso no vino a conquistar Roma. A veces nosotros que creemos que Cristo conquiste nuestra Roma, pero en realidad lo que Cristo vino a conquistar en su primera venida no fue Roma, sino algo más grande y más poderoso que Roma, que nadie más había conquistado: el poder, el dominio de la muerte. Cristo venció la muerte y su victoria es nuestra victoria y su resurrección es nuestra resurrección. Den un fuerte aplauso a aquel que lo merece. Nadie en la historia de la humanidad pudo vencer los lazos fuertes de la muerte. Era imposible que alguien pudiese resucitar para no conocer la muerte más. Pero Cristo era imposible que fuese retenido. Él dijo: yo tengo poder para poner mi vida y yo tengo también la autoridad y el poder para tomarla, porque Él es el Dios de los vivos y también el de los muertos. Todo aquel que cree en Cristo no verá la muerte eterna, sino que tendrá vida eterna. Gloria al Señor por eso. Mis hermanos, esa es nuestra fe y esa es nuestra confianza. Creamos y abracemos la obra de Cristo. Estamos llegando al final del libro de San Juan y hemos visto por encima, de manera a grandes rasgos, rescatamos algunas porciones y algunos temas de San Juan. Pero hermanos, nosotros hemos llegado a la culminación de la obra de la redención. Hemos visto una vida perfecta, en obediencia perfecta al Padre. Hemos visto una muerte en sustitución nuestra en la cruz del Calvario. Pero hoy vemos también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que esta verdad nos aliente para seguir caminando con firmeza, para seguir creyendo también en el poder glorioso de nuestro Dios. Si Él pudo hacer esto, ¿podrá haber algo imposible para nuestro Dios? La respuesta es un rotundo absolutamente no. No hay nada imposible para nuestro Dios. No debemos de vivir esta vida como si estuviéramos en desventaja ante las pruebas y las tribulaciones que nosotros podemos enfrentar. Dios ha demostrado que Él hizo lo que nadie más pudo hacer, que Él logró lo que nadie más podía lograr, y fue vencer el dominio, el imperio de la muerte. No importa cuántas personas consideraron a Jesús fracasado, terminado, cosa de la historia y cosa del pasado. Los sacerdotes comiendo el cordero de la Pascua, cuando habían dado muerte al Cordero de Dios que representaba esa Pascua. Irónicamente, ellos comían la Pascua, estaban llenos de religión, recitaban la Shema, recitaban muchos versículos del Antiguo Testamento, habiendo acabado de matar al Mesías. Y ellos dijeron: logramos nuestra victoria. Y quizás exaltaban a Dios, quizás daban gracias a Dios, y no se daban cuenta que no habían vencido a Cristo. El pecado los había vencido a ellos, pero Cristo estaba a punto de resucitar mientras ellos comían la Pascua. No importa cuántas personas creían a Jesús fracasado y muerto. Aquellos que lo rechazaron, aquellos que lo ignoraron, aquellos que le gustaba nada más el pan, pero no le gustaba lo que Jesús enseñaba, aquellos que lo seguían por interés, aquellos que simplemente dieron la vuelta, como dice Juan capítulo 6, y dijeron: dura es tu palabra, Señor, no la podemos llevar. Eso que estás predicando me ofende. Eso que estás predicando es muy difícil de sobrellevar. Aquellos
que meneaban la cabeza y se reían de Jesús cuando estaba en la cruz, serán avergonzados al final de los tiempos. Asimismo, Jesús les dijo a sus discípulos: si a mí me han rechazado, a ustedes también lo van a rechazar. Que nos baste el amor y las promesas de nuestro Dios. Que eso sea suficiente, hermano. Jesús nunca esperó que sus discípulos fuesen aceptados en la sociedad, fuesen aplaudidos en la sociedad, fuesen reconocidos en la sociedad. Todo lo contrario, el mundo te va a aborrecer, el mundo te va a criticar, el mundo te va a señalar, el mundo te va a menospreciar. El mundo va a querer acabar contigo, con tu fe, con lo que tú crees, con tu testimonio. Eso va a tratar de hacer el mundo. Pero Jesús les dijo: confiad, confíen. Yo he vencido al mundo. Y Jesús también ha vencido la muerte. No es tratar de acomodarnos a lo que nos pide el mundo que hagamos. Jesús nunca trató de acomodarse, pero por eso fue crucificado. Pero aquel que prefiere el aplauso y los placeres de este mundo, le espera una condenación por los siglos de los siglos. Porque todo aquel que quiere ganar su vida la perderá, y el que pierda su vida la ganará. Porque al final esa es la paradoja cristiana. Perdiendo es como ganamos, rendidos es como vencemos, hermano. Muriendo es como vivimos. Porque si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, dice Jesús. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tú estás escuchando este mensaje. Has escuchado muchos mensajes, quizás de la misma resurrección de Jesús. Muchos mensajes, especialmente en tiempos de Pascua. Quizás lleva muchos años aquí escuchando el mensaje. Hermano, estamos llegando al final del Evangelio según San Juan, y hemos visto a este Jesús desafiando, retando aún a sus mismos discípulos. Jesús diciéndoles a las multitudes: el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. No se trata de aceptar ciertas cosas de Jesús. No se trata de reconocer y saber ciertas cosas de Jesús. Jesús nos llama a una vida rendida en cuerpo y alma a Cristo y a su misión, más allá de lo que nosotros creemos en esta vida. Para que creáis, dice Juan, todas estas cosas se escribieron para que puedan ustedes creer, pero que puedan también tu fe llevarte y mover tus pies. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ese es el propósito de este libro y de todo lo que hemos predicado. Creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay muchos que escuchan esta palabra y vuelven muertos espiritualmente a casa. Muertos. No ven al Hijo de Dios. Pero hoy Jesús te quiere dar vida. No importa cuántos te han considerado muerto o si realmente eres muerto espiritualmente. Jesús quiere resucitar tu vida espiritual. Y tú sabes que lo que tienes ahora es simplemente una vacía, inútil religión que no da vida, que no te llena, que no trae gozo a tu alma,
que no trae esperanza, así de niños como de jóvenes y adultos. Aquel que ha resucitado con Cristo puede experimentar el gozo del Señor, el gozo de estar en su presencia, el gozo de conocer su palabra, el gozo de servirle con amor. Si hay alguien aquí que todavía está apoyándose en lo que sabe y no en el Cristo resucitado, no ha conocido, no ha tenido un encuentro real con el Cristo resucitado, hermano, este es un buen día para que tu vida sea transformada, para que tu vida sea cambiada, para que dejes más esa religión. Hace algún tiempo yo le dije a Jesús: estoy cansado de una religión. Porque aún como pastor te puedes envolver tanto en la religión que pierdes de vista que no se trata de saber, ni de hacer, ni de conocer o aceptar. Se trata de tener una relación real con ese Jesús vivo, con ese Jesús resucitado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, le digo, y del conocimiento del Hijo de Dios. Necesitamos conocer a Cristo y permitir que Él nos conozca a nosotros. Por otro lado, no importa cuántas personas te consideran muerto o acabado un viernes y un sábado, cuántos hablen de ti como asunto del pasado, quizás con dolor o quizás con lástima, pero el creyente puede estar 100% convencido que en cualquier momento puede llegar un domingo de resurrección, que el alba va a alumbrar, que no seremos avergonzados a los que creen en Jesús. Ve al mundo y predica y diles: Cristo resucitó. ¿Cuántos harán eso? Cristo vive. Cristo resucitó. Cristo es real. Y si Él vive, nosotros también viviremos. No temas. No temas el mañana, como dice el canto. No temas el futuro. Cristo, déjate guiar por Él, y Él hará posible aquellas cosas que para ti son imposibles. Ahí donde estábamos a orar y vamos a decirle: Señor, estamos llegando al final de este maravilloso evangelio y hoy hemos sido expuestos a este glorioso mensaje de resurrección. Resucita nuestras vidas espirituales, haz arder la llama de tu espíritu en el altar de nuestro corazón, porque somos nosotros un altar. Queremos ser un altar donde el Cristo resucitado sea exaltado, sea servido, sea reverenciado. Dios mío, cualquier necesidad por la cual podamos atravesar, muéstranos de que tú eres un Dios poderoso y que tú puedes levantar aún de las cenizas, aún después de 3 días, aún después de 10 días, no importa cuántos años esa alma esté inerte, haya estado inerte, que tu Espíritu Santo sople aliento de vida y lo resucite y la resucite. Restaura, oh Dios, nuestras vidas, restaura nuestra fe y que vivamos cada día en esta verdad, porque Él vive, yo también viviré, y puedo estar confiado de lo que vendrá, porque ya está Jesús esperándome en el mañana.
Bendice a tu pueblo, bendice a mis hermanos. Guarda sus corazones, que descansen cada día en ti y que vivan, oh Dios, centrados en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.